La ofensiva del zar rojo Vladimir Putin. Poco a poco, uno se va dando cuenta de que la excusa de la guerra con Ucrania no es más que un pretexto para que Rusia vaya extendiendo sus tentáculos en los antiguos territorios que hicieron parte de la URSS. Porque no hay que olvidar que una de las grandes decepciones que padeció Vladimir Putin fue contemplar la disolución de la URSS, y en sus adentros seguro que se prometió que él reconstituiría ese imperio ruso fallido. Y para ello busca colocar títeres en los gobiernos, como intentó en Ucrania, donde fracasó, donde intenta en Moldavia, donde intenta en Georgia, y al mismo tiempo de intentar influir en esos gobiernos, se crea pequeñas repúblicas ficticias a los intereses de Rusia. En el caso de Ucrania, al fracasar la intentona de poner un títere en el gobierno de Ucrania, pues se encontró con el pretexto de que para defender a los rusos de las zonas de Ucrania donde eran, según él, perseguidos, inventó las repúblicas de Donetsk y Luhansk, que iban a defender los derechos de los prorrusos de esas zonas. Pero no fue solamente en Ucrania, ni Georgia. También, para desestabilizar a esos países, en Georgia invadió Abjasia y Osetia del Sur. Y en Moldavia, pues creó una república ficticia llamada Transnistria, habitada por prorrusos. Con lo cual, es evidente que sus tentáculos los va extendiendo todo lo que puede por todos los antiguos territorios que hicieron parte de la Unión Soviética. Si algún inocente o algún inocente puro que crea que con la rendición de Ucrania se van a saciar las aspiraciones de Vladimir Putin, van muy equivocados. Él no tiene límites. A medida que vaya conquistando territorios, irá buscando el pretexto para atacar otros. Tiene una ventaja, y es que como él se salta el derecho internacional y no le pasa absolutamente nada, atacando sin respetar hospitales, escuelas y viviendas, en lugar de centrarse en instalaciones militares. Porque lo que trata es de doblegar la resistencia de Ucrania por el miedo y las privaciones impuestas a la población civil. Mucho se habla de las bajas enormes que tiene Ucrania, de que hay mucha corrupción en Ucrania, etc. Pero sin embargo se omiten las bajas que tiene Rusia, que para más o menos por los entendidos dicen que aproximadamente, puesto que su posición es más de ofensiva, mientras que la de Ucrania es defensiva, se calcula que las bajas de los rusos es el triple que las de Ucrania. Y corrupción, evidentemente que la habrá en Ucrania, pero también la hay en la URSS. No es una cosa exclusiva de Ucrania. Ante las bajas tan incesantes que tienen, una vez que ha agotado, parece ser, la cantera de buriatos, o sea, rusos asiáticos de rasgos mongoloides, porque buen cuidado tiene de no hacer movilización alguna ni en San Petersburgo ni en Moscú, que son los rusos blancos de verdad de ellos, que eso les traería muy mala prensa. Entonces ahora se dedican a contratar a mercenarios. Ofrecen suculentos sueldos que atraen a personas que parece increíble que pongan en riesgo sus vidas por algo que jamás cobrarán. Puesto que las bajas que son tan inmensas, toda esta gente que viene como mercenarios son enviados a las líneas de frente más conflictivas
y más peligrosas, para que hagan de colchón de amortiguación para la retaguardia de soldados rusos. En Rusia hay una cosa que es muy evidente: tontos no son. Y entonces, ¿qué ocurre? Que todos esos mercenarios que han ido para cobrar un gran sueldo y que mueren en el frente de batalla o que caen mal heridos, Rusia los abandona como perros, puesto que es una forma de ahorrarse tener que gastar remuneraciones dinerarias por sus obituarios. Entonces les dejan tirados en las cunetas porque así se dan como desaparecidos y con eso se retrasa muchísimo si es que llegan algún día a indemnizar a sus familias o simplemente no se indemnizarán jamás. Así como tampoco recibirán indemnizaciones las familias de esos fallecidos, ni las pensiones de viudedad sus mujeres, puesto que como están desaparecidos, no se puede justificar que ha muerto la persona. Y con eso van ganando tiempo. Además, que se vayan olvidando de cobrar indemnizaciones, porque por desgracia la podredumbre de las guerras queda soterrada bajo ese falso heroísmo. Son usados simplemente como carne de cañón. Y el ser humano, por desgracia, ante el dinero, llega a quedar totalmente abducido, de manera que no llega a reflexionar de qué le vale cobrar un sueldo alto si seguramente se va a morir enseguida. Pero claro, el positivismo del ser humano. Sé que muere mucha gente, pero seguramente le va a tocar a los demás. A mí no me va a tocar. Y al fin y al cabo, les acaba tocando. Y al final, ¿qué hacen? Acaban tirados en una cuneta. El gobierno de Rusia se desentiende totalmente de sus obligaciones hacia sus familias. De ahí se queda todo. Todas las ambiciones con las cuales vino esa persona quedan reducidos a eso, a que ha sido utilizado como mera carne de cañón y que todas sus esperanzas y riquezas han acabado en una cuneta. Bueno, dadle me gusta, suscribiros al canal y enviadme vuestros comentarios. ¿Qué pensáis de que un ser humano llegue a apostar su vida por una cantidad de dinero que probablemente jamás recibirá? Hasta otra.